272 votos afirmativos. Bueno, y estamos viendo recién la introducción al tema que vamos a tratar ahora, que básicamente es lo que está desarrollándose en la política argentina con infinidad de matices. Desde ya las elecciones son un faro que atrae, pero hay muchísimas cosas, sobre todo de la recomposición del sistema político que vamos a conversar. Y lo vamos a conversar con dos especialistas, uno que llegó tarde, pero no importa, ya está. Facundo Nejamquis, gracias por estar. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien. Y Lucas Romero. ¿Qué tal, Eduardo? No dije, opina y se me fue. Opina Argentina. Opina y sinopsis. Y sinopsis. ¿Viste? Ya. Pero yo fui el que llegó tarde. No, por eso se me cruzaron los cables. Hablábamos precisamente de temas electorales, temas parlamentarios. Una de las grandes incógnitas, y no por tema de números, sino es qué posibilidades, y le abro el juego a los dos, y empieza el que quiera, qué posibilidades hoy le ven al gobierno con la fotografía de hoy, que yo creo que es muy importante que esa fotografía se mantenga para el gobierno, de atravesar bien septiembre y de atravesar bien octubre. El que quiera. A ver, yo diría, para empezar desde el origen, ¿no? Este proceso se inicia en una elección en la que todos coincidíamos, independientemente del resultado, de que había una demanda mayoritaria de cambio de la sociedad argentina en 2023. Tal es así que la sociedad, en una elección en donde había un candidato que seguía representando una opción de cambio, como era Milei, y un candidato que representaba la opción de continuidad, que era Sergio Massa, se inclinó por un candidato que no ofrecía ningún tipo de garantía, porque no tenía partido político, no tenía experiencia. Aún así la demanda de cambio fue más fuerte y la sociedad eligió a Milei. Y yo digo, esa demanda de cambio obviamente tenía incorporada allí muchas demandas, sobre todo económicas. Había que resolver, solucionar, arreglar la economía argentina. Yo creo que esa demanda sigue estando presente en la escena y creo que Milei ha aportado resultados para hacerle creer o pensar a una porción muy importante de la sociedad de que este proceso de cambio puede ofrecer esos resultados que la gente solicitaba en 2023. Traduzco todo esto. Yo creo que no se agotó todavía la expectativa y la creencia de que Milei puede ofrecer esos cambios que prometió en 2023, así que yo hoy veo al gobierno con muchas posibilidades de revalidar buena parte de sus apoyos, lo suficiente como para ofrecerle un triunfo a nivel nacional y una instancia de refortalecimiento en el Congreso. Naturalmente va a ocurrir porque el oficialismo no expone, no renueva muchas bancas, con lo cual, aún yéndole mal, se va a fortalecer en el Congreso, ¿no? ¿Facundo? Sí, yo coincido con la mirada de Lucas. Me gustaría agregar algunos elementos al análisis. Uno, no creo que la resolución del problema electoral resuelva ninguno de los problemas del gobierno. Es decir, no creo que los problemas que tiene el gobierno hoy en la gestión de la economía estén asociados al problema electoral. Creo que... Claro. Creo que, porque no hay que tener... Claro, porque por ahí... estar asociado a la gestión política. Claro, por ahí a veces se asocia la idea, bueno, pero si el gobierno entonces gana las elecciones, entonces ahí arranca un periodo de bienestar económico. No creo que eso esté relacionado, a pesar de que la política es muy importante y muy relevante, hay temas de diseño del programa económico que el gobierno tiene que resolver, que por ahí las elecciones son un obstáculo para que lo haga, pero no por el ruido electoral, sino porque tendría que tomar decisiones que no se pueden tomar en medio de un proceso electoral, pero eso es otra... Probablemente se tomen en la Después, segunda mitad del mandato. En la segunda mitad del mandato. Creo que en la segunda mitad del mandato van a aparecer todas las demandas que no te aparecen en los primeros 2 años de un mandato, porque justamente lo que hay es lo que Lucas señala, es decir, todavía se sostiene en una parte de la sociedad una expectativa respecto de que esto va a ir bien. Milei es como un alumno o un hijo que vas al colegio a ver el boletín y la maestra ve ese boletín y te dice matemáticas 5, lengua 4, y vos decís, pero ¿cómo le está yendo? No, pero
va bien, el alumno va bien. Y vos decís, pero ¿cómo va bien? Tiene la materia desaprobada, pero va bien. ¿Va bien qué quiere decir? No es que hay un estado de satisfacción con el presente, porque el presente no es bueno, y eso creo que hay un consenso generalizado de que el presente de Argentina no es bueno, sino que hay una parte de la sociedad que cree en Milei, que seguramente son aquellos que lo van a votar en octubre, que cree que Milei está haciendo lo que hay que hacer para que el futuro sea o se asocie a sus expectativas. Pero, yo insisto, no necesariamente el triunfo electoral garantiza que ese futuro vaya a ser así. Creo que hay ahí problemas de gestión, como decías vos, política y económica, que van por otro carril, y la evidencia de Macri 2017 es la más palpable respecto de eso. Bueno, vos mencionaste un tema que es un poco un hito que uno siempre tiene en cuenta, que ustedes también tienen en cuenta y colegas suyos tienen en cuenta, de si efectivamente, 2017 fue una cosa muy sorprendente, si se puede decir, en términos de que hubo un gobierno que gana muy bien una elección legislativa, ganó 14 provincias, incluida Buenos Aires, que aprueba una reforma previsional que ya sabemos todo lo que ocurrió y que a los 4 meses entra en una crisis de la cual no sale más hasta el día que entrega su mandato. La pregunta es, ¿hay horizonte de 2017, pongámosle, para el año que viene, o el cuadro es totalmente distinto? Para poner en términos comparativos, ¿no? Macri había podido sacar leyes durante su primera mitad de presidencia, claro, sus primeros 2 años, pero no había hecho lo que estaba en el marco de su autonomía, que era el ajuste fiscal. Milei hizo lo que está en el marco de su autonomía, que es el ajuste fiscal, pero no pudo sacar leyes. Creo que esa es la diferencia. Entonces, si la elección le da a Milei mayores posibilidades de sacar leyes, diría, en la comparativa está mejor parado que Macri en aquel entonces, porque a Macri le faltaba la parte más difícil, que era el ajuste, que era el que efectivamente produce padecimientos, y además creo que en eso Macri y su gente lo remarca todo el tiempo. Ellos creían que no tenían la sociedad predispuesta para enfrentar ese proceso de corrección del desequilibrio fiscal, como sí lo estaba esta vez, porque el hartazgo de la sociedad hizo que... Sí, los volúmenes electorales también, uno se quedó con la idea de que Macri le había ganado a Scioli muy ampliamente y no le ganó para nada ampliamente. Exacto. Le ganó apenas. Como dice Macri y su sociedad, el mandato social era distinto. Hoy el mandato social es mucho más, está mucho más predispuesto para tolerar una corrección del desequilibrio fiscal como se efectúa en este mandato. Con lo cual, si el resultado es bueno, es un resultado que invita a interpretar que hay un aval de la sociedad argentina a lo que se está haciendo en materia de rumbo económico, creo que va a ser muy útil para fortalecer la sostenibilidad política de este proceso. Y creo que hay una diferencia ahí sustantiva con Macri, insisto, porque a Macri le faltaba hacer la parte más difícil, ¿no? Lucas. Yo creo que perdóname, Facundo. Yo creo que el 2017 de Macri, en la lectura de Milei hoy, es lo que llama un triunfo aplastante. Si Milei hoy saca 40... Milei, como presenta los temas en público, si hoy saca 42% y gana 14%, y gana la provincia de Buenos Aires, bueno, no va a poder ganar la Cristina Kirchner, pero si estuviese Cristina Kirchner en la cancha y le gana como le ganó Esteban Bullrich, y además, porque le ganó con un 4 de copa, porque en ese momento Esteban Bullrich no conocía nadie, era mucho menos que expert hoy. En los términos de Milei, pintó de amarillo el país. Pintó de amarillo el país y sería un resultado aplastante. Yo creo que, obviamente, eso es una condición necesaria para el éxito del gobierno. Si el gobierno se encontrase con una elección por debajo de 35 puntos o en el rango de 30 y pico, puntos ya es peligroso. Ya es peligroso, por supuesto eso generaría un montón de dudas respecto a la sostenibilidad política del gobierno. Pero hay algo que sucede con los programas económicos que creo que los politólogos no estamos en condiciones de explicar, y creo que los economistas tampoco, y los periodistas, que de repente se produce como una especie de momento mágico en el cual toda la sociedad, aún los que no les gusta ese programa económico, entienden que eso vino para quedarse. Eso pasó con la convertibilidad de Menem, eso pasó con el kirchnerismo en el 2005, 2006, 2007, eso todavía no pasó. No le pasó nunca a Macri.
Y eso todavía no le pasó a Milei. La gran pregunta que yo me hago es si después de la elección viene ese momento, el momento donde se despejan las dudas. Bueno, ya está, esto va a ser así independientemente de lo que pase, el valor del dólar va a ser más o menos esto. Mientras la gente tenga expectativas devaluatorias, mientras los bonos argentinos no encuentren un precio de equilibrio, mientras el riesgo país, mientras no haya crédito, eso va a seguir estando en un estado de inestabilidad. Y la pregunta es si eso depende de la elección. Yo creo que no. La elección te da un piso para eso, pero después es un tema de gestión de política económica, política y economía, que no viene dado por lo electoral. Y hay otro tema, les planteo, que yo también creo que es vital, y sobre todo en el plano económico, porque uno puede tener respaldo político y no plasmarlo en la economía, que es al gobierno le falta construir en términos políticos confianza. Confianza. La confianza tiene un significado amplísimo, usted lo sabe mejor que yo, y la pregunta es esa, ¿cómo se construye la confianza? Salvo que tengas como punto de partida un resultado electoral muy bueno, cuando yo digo muy bueno, tiene que estar por encima del 40% cómodo, salvo que tengas eso, es muy difícil esa construcción. Es muy difícil porque, bueno, ese momento mágico lo podríamos sintetizar en esa palabra, ¿no? Es decir, cuando la sociedad, aún el que no le gusta, tiene la confianza de que esto va a funcionar de esta manera y que no va a cambiar y que el rumbo es este y que es inevitable. Y eso es difícil de construir. Creo que para un liderazgo como el de Milei es más difícil aún porque, digamos, ha tenido dificultades para construir la coalición que sostiene a su gobierno. Si uno ve la construcción de la estrategia electoral para este momento, ¿no? Para pasar estos primeros 2 años de gobierno, te das cuenta que ha destruido la coalición política que sostenía su estado parlamentario, por decirlo de alguna manera. A ver, se pelea, pierde hoy un bloque de 3, 4 diputados, que eran todos propios. Dos y un tercero. Pero a ver, Eduardo, no lo pierde como Menem perdió al grupo de los 8 por una cuestión ideológica, porque firmó la amnistía y privatizó. Los pierde porque los maltrataron a esos 4 y los 4 se van. Pero no es que se van diciendo estamos en desacuerdo con las privatizaciones. Se pelea con los de distinto signo político porque no les quiere pagar. Pero digo, pagar no me estoy refiriendo a corrupción, está no claro. le quieren pagar los acuerdos. Entonces se pelea con Jaldo, con quien no tiene ninguna coincidencia ideológica, que lo apoyó durante 2 años, porque Jaldo dice, bueno, esto no me van a pagar nunca lo que me dicen que me van a pagar. Entonces, digamos, es un liderazgo que es difícil entender cómo puede llegar a funcionar si no alcanza mayorías absolutas que le permitan gobernar más con el palo que con la zanahoria. Sí, yo digo... Dale, y después les pregunto otra cosa. No, yo digo que Milei era el único presidencial en 2023 que al problema económico le agregaba un problema político. El resto tenía herramientas y elementos como para pensar que uno podía ver un proceso de consolidación. ¿Vos decís antes del balotaje o después del balotaje? Massa, No, Larreta Massa tenía... o Bullrich. Cualquiera de los tres hubieran tenido un sustento político distinto al que iba a tener Milei si ganaba la elección. Y yo digo que, digamos, de ninguna manera es posible pensar el éxito político o económico de este proceso sin considerar que es necesario la consolidación del liderazgo de Milei. Milei tiene que convertirse en un líder que conduzca el proceso. Yo digo que este es un gobierno que carece de gestión política de la acción de gobierno. Ahora, a ver, puede ser que sea por orfandad, pero él, como representación de líder simbólico, lo es. Casi te diría que es el único hoy, con la declinación de Cristina y el apartamiento de Mauricio Macri. Sí, yo diría reconocimiento de buena parte de la sociedad de la autoridad política para liderar el proceso. Disponibilidad de una organización política que le permita traducir las ideas en acción política, en acción de gobierno. Confianza interpersonal con su equipo de gobierno, funcionarios que tengan capacidad de gestionar la cosa pública, capacidad de conducir un grupo de legisladores que acompañen las iniciativas del gobierno. En todos esos aspectos, el liderazgo de Milei es muy deficitario. Porque este es un presidente que reniega de ese rol político, de liderar la gestión política de su acción de gobierno y lo ha delegado en otros actores, con la dificultad que tiene muchas veces delegar la conducción política de un espacio que se conduce. Entonces,
A mí me da la impresión que, y coincido en esto con Facundo, este es un gobierno que necesita leyes. ¿No? Esta idea de que con una elección medianamente razonable, este gobierno se va a garantizar blindar los vetos. Bueno, el gobierno no le alcanza con blindar los vetos. Este es un gobierno que para fortalecer y consolidar el proceso económico necesita agregarle competitividad a esta economía, y eso implica sancionar leyes para bajar el costo laboral, sancionar leyes para bajar el costo impositivo, atender rápidamente la necesidad de encarar procesos de privatización y de concesión de servicios que aseguren una infraestructura que garantice la competitividad de esta economía. Hay muchos aspectos en donde se requiere un nivel de liderazgo y una fortaleza política que, como dice Facundo, no va a estar dado por el resultado electoral de por sí, va a requerir gestión política de la acción de Ahora, gobierno. también hay otra cosa, y ustedes lo muestran, por lo menos en los trabajos que uno ve, y no solamente ustedes, que también daría, tu diagnóstico fue muy claro, pero también es cierto que llega un tiempo, el segundo periodo, de la segunda mitad del periodo, donde aparentemente la demanda social varía. Aquello que hoy es el éxito de Milei, que es la inflación, parece que a lo mejor para los próximos años es un bien incorporado y la demanda es otra. La pregunta es si la lógica de Milei, ya no del liderazgo político, sino su concepción de modelo económico es esta, y si la idea es la prosecución de este modelo, ¿cómo se contempla esa demanda que está bastante a la superficie? Hay dos cosas que le van a pasar, Eduardo, porque es inevitable que le pasen. La primera es, nosotros hacemos una pregunta hace muchos años que habla un poco de la Argentina, que es ¿quién es el principal responsable de la actual crisis que vive la Argentina? ¿No? Es como una pregunta que está permanente, que avergüenza un poco, porque uno dice, che, pero ¿cómo? ¿Vivimos en una crisis permanente? Bueno, casi, ¿no? Hace por lo menos 10 años que la Argentina está en crisis. ¿Qué le pasó a Mauricio Macri? Digo, para tomar el ejemplo inmediato anterior de un gobierno no peronista, en el 2017, hasta el mes de octubre, noviembre, el principal responsable era el kirchnerismo, era Cristina Kirchner. Correcto. Y él se ubicaba un poco por debajo. Decía, había una mayoría social que decía, che, acompañemos a Mauricio porque Cristina era culpable. Banquemos, no le demandemos tanto que está con mucha tarea para resolver la herencia recibida. En noviembre, diciembre, cuando fue la famosa sanción de la ley de reforma previsional y demás, se invirtió como, para nosotros fue como una cosa mágica, porque fue una cosa increíble como esas dos curvas se cruzaron, y a partir de ahí la gente dice, bueno, ya está, te voté 2 veces, el responsable de la actual crisis de Argentina sos vos, en el sentido que sos el responsable de resolverla, no que seas el culpable, pero resolvémela. Entonces, primer cosa que le va a pasar a Milei, que no va a poder trabajar más, o cada vez se le va a hacer más difícil, porque Alberto Fernández se va a ver cada vez más chiquitito en el espejo, ya casi Claro. no se ve, cada vez se va a ver más chiquitito en el espejo retrovisor, y el kirchnerismo también. Entonces, la responsabilidad va a caer sobre Milei. Después, él además se convierte en el centro del sistema político argentino, es una figura muy Bueno, absorbente, excluyente. casi, ¿no? controvertida, entonces genera a favor y en contra, hay mileísmo y hay antimileísmo. Y después, como vos señalás, la demanda de la inflación, bueno, es una demanda que ya una parte importante de la sociedad la considera casi resuelta, a pesar de que No está. los analistas económicos coinciden que no está, pero bueno, si vos ves en el orden de prioridades que la gente nos señala en las encuestas, se fue a la B, ¿no? Es decir, aparecen otros temas. ¿Y cuáles son los temas que aparecen? El ingreso, el empleo, la seguridad, la corrupción. Empieza a aparecer una agenda nueva de temas que seguramente Milei va a tener que atender. Si la Argentina no toma un ciclo de crecimiento sostenido, bueno, yo te digo, creo que Milei se las va a ver compleja. Por eso yo digo siempre, ojo, la elección es el punto de partida, no es el punto de llegada. Va a ganar, casi todos los analistas coincidimos que por la nacionalización de la Libertad Avanza y la dificultad de los otros partidos para construir una oferta nacional del mismo volumen, tiene que ganar la elección. Pero ese es el punto de partida, no el punto de llegada. Y en este caso, no es cualquier triunfo. No. Por ahí en un gobierno con otro músculo político, otra estructura política, decir, bueno, la puede ir llevando. Acá da la impresión que necesita, a ver, les pregunto, es una impresión mía, yo creo que además de armar un sistema parlamentario más poderoso para el oficialismo,
El propio Milei, por las características de este gobierno, necesita relegitimar lo que es. Él como líder necesita, porque es un gobierno muy unipersonal. Aparte del, está bien, diputados, senadores, todo lo que quieran, pero él mismo necesita más oxígeno para 2 años más. Sí, a mí me llama la atención la recurrencia de Milei en hacer referencia a pintar el país de violeta y no a llenar el Congreso de violetas. Como si en esa referencia él estuviera transmitiendo que él valora mucho más el resultado electoral que el fortalecimiento legislativo. Y yo creo que es un sesgo de economista ese. Porque yo creo que él debe interpretar que para los mercados es mucho más valioso El voto. mostrar que hay apoyo social al programa económico, que lo siguen apoyando a él, más que la cantidad de si hay un diputado más, un diputado menos, un senador más, un senador menos. Que es importante, no estoy diciendo que el mercado considera que no vale que no tiene relevancia, pero como si él estuviera entendiendo que el mercado le está pidiendo otra cosa. El mercado quiere saber si la sociedad lo sigue apoyando. Y por eso esta idea de quiero que me apoyen a mí, el candidato soy yo. Ahora, cuando uno mira el clima de opinión pública, y seguramente a Facundo le pasa lo mismo, uno no ve una sociedad disfrutando, ve una sociedad aguantando. Y el mejor ejemplo de esto es el propio presidente haciendo campaña con el pasado y no con el presente. ¿Cuál es la campaña, el eje central de la narrativa electoral del gobierno? No el kirchnerismo. No dice... Entonces, yo creo que el gobierno va a monetizar su logro en esta elección, que es la baja de la inflación, que no va a poder monetizar en el 2027, porque la inflación ya está, llegó a 1%, que la va a bajar. Entonces, ahí van a aparecer las otras demandas que están detrás de la inflación, porque la inflación era el trauma y la urgencia, pero son demandas relevantes. Mejora en el poder adquisitivo, mejora en el ingreso, mejora en el consumo, crecimiento sostenido, creación de empleo de buena calidad. Son las demandas de la segunda etapa que van a tener que ser atendidas si Milei quiere ser reelegido. Y te agrego una cosa, Eduardo, cuando se visualice con claridad, que todavía la sociedad no lo ve de manera tan clara, ¿cuáles son los ganadores y los perdedores de este modelo? ¿Cuál es el modelo económico Milei? Eso todavía no está claro, ¿no? ¿Qué hacemos con el conurbano de la provincia de Buenos Aires y sus industrias que pareciera tener poco espacio en un modelo económico de economía tan abierta como este? Perfecto, y lo que digo, y no sé si comparten, me parece que, a ver, este gobierno, por lo menos en su primer año y medio o 2 años, se ha consumido en un programa de estabilización macroeconómica. No hay un modelo económico. A mí me parece, ¿eh? Yo me encargo de la economía. Yo los escucho. Dice Milei, el resto de ustedes, hasta el propio No, Milei. no, está bien, pero uno dice, bueno, está muy bien la inflación, el ordenamiento de las cuentas, todo bárbaro. Bueno, pero ¿qué veo hacia adelante como un modelo productivo de la Argentina? Da la sensación... No compro la idea de, bueno, vaca muerta, la minería, me parece como son como patas demasiado sueltas. Muy sueltas, porque hay una discusión que subyace, un subtexto, sobre todo entre los círculos entendidos, los economistas, que es, bueno, ¿por qué no somos como el resto de América Latina, que ordenó su macroeconomía, ¿no? ¿Por qué no somos Perú, Paraguay, Uruguay, ¿no? Países que han logrado estabilidad, pero esos países no tenían el entramado industrial que tiene la Argentina. Que fuera de Brasil es el único. Fuera de Brasil es el único. Y una cosa es construir un modelo de economía abierta, estable, sin tener que destruir ese aparato productivo, y otra cosa es tener que destruirlo. Ahí son dos mundos totalmente distintos. Incluso esto de que posiblemente pueda el mercado producir, bajo las fuerzas del mercado, las leyes del mercado, una reconversión de la economía y que la acomode o adecúe la economía a las necesidades de esta economía y de la economía global. El problema es que está claro que este gobierno no va a acompañar ese proceso, porque no cree en un Estado acompañando un proceso de reconversión productiva, de apuntalamiento de determinados sectores productivos y económicos. Es un gobierno que yo me encargo de la macroeconomía, el resto es del mercado, es de ustedes, de los privados. Entonces, ahí es donde entra la duda de esto que rescata Arriazu, ¿no? ¿Cuáles son las velocidades del proceso de destrucción y el proceso de creación, ¿no? Entonces, probablemente el proceso de destrucción vaya mucho más rápido que el de creación y eso puede ser un problema político para el gobierno. Les hago la última, vinculada a ¿qué imaginan ustedes, dejemos el oficialismo, qué imaginan ustedes
como posible reconversión opositora, haciendo omisión, si se puede, yo sé que es casi un acto de magia lo que les voy a pedir, haciendo omisión de la existencia del kirchnerismo. Porque yo lo que y lo hablaba con Lucas antes, digo, bueno, Milei puede estar 2 años más, otro mandato, ahora después viene otra cosa. Y en términos de sistema político, no está nada claro que podría venir, ¿no? ¿Ustedes imaginan algo? Yo tengo una imaginación, A ver. tengo algo en la cabeza, pero que no puedo omitir, porque es difícil omitir qué puede pasar con el kirchnerismo, porque es condición necesaria para que surja lo otro. Yo creo que es posible que el kirchnerismo se radicalice, se extremice un poco, más hacia la izquierda. Se vaya más hacia la izquierda, convirtiéndose en una minoría más intensa, pero al mismo tiempo más pequeña, que en lugar de ser los 30, 35 que ha sido históricamente como núcleo duro, producto de estar fusionado con el peronismo, pierda algo de esa impronta y se convierta más en un kirchnerismo de Grabois, por decirlo de alguna manera, que se parezca más a Grabois y menos a dirigentes del peronismo más clásico que han sido parte de la experiencia kirchnerista, pero con una orientación ideológica más abierta. Entonces, eso podría permitir eventualmente la emergencia de otro polo, un polo más moderado, por decirlo de alguna manera, más integrado, sí, que podría ser lo que hoy son los gobernadores, pero yo no creo que la sumatoria de un grupo de gobernadores constituya un espacio político. Que emerja algún liderazgo que se parezca a eso y que interpele a un grupo que en nuestras encuestas aparece cada vez con mayor nitidez. Voy a hacer una referencia a algo que vamos a ir después, no ustedes, sino yo, que es lo que pasó en Bolivia. Claro. En Bolivia había digamos, el más tradicional de Morales, de Arce, había empresarios muy de la derecha y terminó colando un hombre que viene identificado con un centro-izquierda, digamos. Yo creo que no habría que descartar, depende mucho, por supuesto, del resultado de esta elección, depende del declive del liderazgo de Cristina detenida, depende cómo quede parado Kicillof, es decir, depende de un montón de cuestiones, pero yo no creo que haya que descartar. A ver, el escenario de 2027 puede ser Milei anti-Milei y una gran coalición anti-Milei a la brasilera, podría llegar a ser eso. Para eso tendría que casi desaparecer el kirchnerismo. Claro. Pero si no sucede eso, también podría ser un escenario de tercios, donde quizás, un tercio moderado podría ser mucho más competitivo de lo que hoy tenemos en la cabeza como un sector moderado. ¿Por qué? Porque lo tenemos así porque pensamos en clave de kirchnerismo igual peronismo. ¿Qué pasa si el kirchnerismo deja de ser una identidad igual al peronismo? Lucas. Sí, yo digo, el kirchnerismo en su proceso de consolidación, de hegemonía y de caída produjo una expulsión de sectores progresistas que pasaron al campo no peronista, ¿no? Juntos por el Cambio era una coalición que contenía esencialmente los típicos liderazgos de centro-derecha antiperonistas, pero había atrapado a sectores progresistas que rechazaban la vocación hegemónica del kirchnerismo. Mi impresión es que la aparición y la emergencia de Milei va a empujar a esos sectores progresistas nuevamente a tener afinidad y simpatía con sectores peronistas. Entonces, si el kirchnerismo pierde control hegemónico sobre el peronismo, yo no descarto que emerjan figuras de centro progresistas, no kirchneristas, con capacidad de construir mayorías ganadoras electoralmente, sobre todo si Milei entra en un proceso de frustración de buena parte del electorado. Así que coincido con Facundo, hay ahí mucha expectativa sobre qué actores surgen en el centro de la escena, que puedan ser catalizadores de esa vocación de construir algo mayoritario que pueda confrontar contra Milei, porque si Milei no atiende estas demandas de las que hablábamos y consolida un sentimiento anti-Milei, bueno, va a haber ahí una expectativa vacante para construir una mayoría que pueda ofrecerle resistencia, y creo que esa mayoría va a tener que tener un liderazgo desde el centro y no desde el extremo. No veo a un Grabois con fuerza para polarizar y atraer todo eso hacia posiciones tan extremas como las que él representa. Le agradezco muchísimo a los dos. Nada, esto es así, una charla política. Muy interesante. Y en cuanto podamos nos volvemos a encontrar. Un placer. Nosotros ahora vamos a un corte. Antes, les aviso, vamos a ir a Bolivia para hablar de lo que fue
la elección del domingo y la sorpresa de la aparición de un ganador que no se esperaba, Rodrigo Paz, un hombre, el hijo de Jaime Paz Zamora, un hombre que, bueno, no aparecía por lo menos en las encuestas como favorito. Ya volvemos.